El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 15. 2. La moral tradicional en las terapias y la sabiduría del cuerpo. 4. ¿Puedo decirlo? Aún recuerdo bien los miedos que me acompañaron mientras escribía Prohibido Sentir. En aquel entonces me absorbía el hecho de que la Iglesia hubiera podido condenar el descubrimiento de Galileo Galilei durante 300 años y que el cuerpo de Galileo reaccionara con la ceguera cuando lo obligaron a retractarse. Me invadía la impotencia. Sabía con certeza que había dado con una ley no escrita, con el uso espantoso del niño en pro de las necesidades de venganza del adulto, una realidad tabú en la sociedad. No se nos permite sentir. Así pues, si había decidido acabar con este tabú, ¿no debía esperar los peores castigos? Sin embargo, mi miedo me ayudó a entender muchas cosas, entre otras que, exactamente por esta razón, Freud había traicionado sus conocimientos. Debía seguir entonces sus huellas y retractarme de lo que yo sabía acerca de la frecuencia y las consecuencias de los malos tratos infantiles para no hacer temblar los pilares de la sociedad, para no ser atacada ni rechazada. ¿Podía yo haber visto algo que tantas otras personas que seguían venerando ciegamente a Freud no hubieran visto? ¿Su traición a sí mismo? Recuerdo que mi cuerpo reaccionaba con síntomas cada vez que quería negociar conmigo misma y me preguntaba si podía llegar a un arreglo, si quería publicar solo una parte de la verdad. Sufrí trastornos digestivos y alteraciones del sueño y caí en estados depresivos. Cuando entendí que no había acuerdo posible, desaparecieron los síntomas. Lo que siguió a la publicación fue realmente un auténtico rechazo del libro y de mi persona por parte de mi mundo profesional, donde en aquel tiempo todavía me sentía como en casa. Este boicot todavía existe, pero a diferencia de mi infancia, mi vida ya no depende del reconocimiento de la familia. El libro se ha abierto camino y las afirmaciones antes prohibidas son hoy, tanto para los profanos como para los expertos en la materia, una evidencia. Son muchos los que durante este tiempo se han sumado a mi crítica del proceder de Freud, y la mayoría de los profesionales conceden cada vez más atención a las graves consecuencias del maltrato infantil, al menos teóricamente. De modo que no han acabado conmigo, y he sido testigo de cómo mi voz se ha impuesto. Por eso, por experiencia, confío en que también este libro sea algún día entendido. Incluso aunque al principio pueda sorprender, dado que la mayoría de las personas esperan ser amadas por sus padres y no quieren perder esta esperanza. Pero muchos entenderán el libro en cuanto quieran entenderse a sí mismos. La sorpresa disminuirá cuando se den cuenta de que no están solos en su conocimiento y de que ya no están expuestos a los peligros de su infancia. Judith, que en la actualidad tiene 40 años, sufrió de pequeña los más brutales abusos sexuales a manos de su padre. Su madre nunca la protegió. Mediante una terapia consiguió eliminar la represión y dejar que sus síntomas se fueran curando después de haberse alejado de sus padres. Pero el miedo al castigo, que hasta la terapia había permanecido disociado y que solo gracias a esta aprendió a sentir, persistió durante largo tiempo. Y fue sobre todo por eso, porque su terapeuta era de la opinión de que uno no puede estar sano del todo si rompe totalmente el contacto con sus padres. De ahí que Judith intentara entablar una conversación con su madre, y cada vez se encontró con el rechazo más absoluto y la desaprobación, porque no sabía que hay cosas que uno nunca debería decirles a los padres. Los reproches de su hija iban en contra del mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, y eran, por tanto, una ofensa a Dios, decían las cartas de la madre. Las reacciones de la madre ayudaron a Judith a percibir las fronteras de su terapeuta, unas fronteras víctimas de un esquema que parecía proporcionar a la terapeuta la certeza de saber qué es lo que uno debía o podía hacer. Gracias a otra terapeuta, con la que llevaba poco tiempo trabajando, Judith se percató de lo agradecido que estaba su cuerpo desde que ya no se obligaba a tener relaciones de esa índole. De pequeña,
careció de esa opción. De pequeña careció de esa opción. Tuvo que vivir con una madre que había sido testigo de su sufrimiento con indiferencia y que con sus normas había refutado todos los comentarios de la niña. Judith no conoció otra cosa que el rechazo cada vez que decía alguna verdad propia que se salía de lo establecido. Y para un niño, ese rechazo es como la pérdida de la madre, de ahí que sea equiparable al peligro de muerte. El miedo a este peligro no pudo ser superado en la primera terapia, porque las exigencias morales de la terapeuta de Judith alimentaban continuamente esta sensación. Son influencias muy sutiles que en la mayoría de los casos nos pasan inadvertidas debido a que están en absoluta concordancia con los valores tradicionales con los que hemos crecido. En general, se daba y se da por sentado que todos los padres tienen derecho a que se les honre, aun cuando hayan actuado de manera destructiva con sus hijos. Pero tan pronto como uno decida abandonar esa escala de valores, le resultará de lo más grotesco escuchar que una mujer adulta debe honrar a unos padres que la maltrataron de forma brutal o que presenciaron los malos tratos sin decir nada. Y, sin embargo, consideramos que este absurdo es normal. Es asombroso que incluso terapeutas y autores universalmente reconocidos no hayan podido aún desprenderse de la idea de que perdonar a los padres es la coronación de una terapia exitosa. Aunque en la actualidad esta convicción se defiende con menor seguridad que hace algunos años, como era el caso, las expectativas a ella vinculadas son incalculables y contienen el mensaje: pobre de ti si no cumples el cuarto mandamiento. Es cierto que de dichos autores suelen creer que no hay que darse prisa y perdonar al comienzo de la terapia, sino que primero hay que aceptar las emociones fuertes. Pero la mayoría coincide en que algún día uno tiene que haber logrado la madurez adecuada. Estos expertos dan por sentado que es bueno e importante que, al final, uno pueda perdonar a los padres de todo corazón. A mi juicio, esta opinión desorienta, porque nuestro cuerpo no consta solo de corazón, y nuestro cerebro no es solo un contenedor al que en la clase de religión se le meten estos disparates y contradicciones con calzador, sino un ser vivo con una memoria absoluta de aquello que le ha sucedido. Quien perciba esto en su totalidad, tal vez diga: Dios no puede pedirme que crea algo que me parece contradictorio y perjudica mi vida. Podemos esperar de los terapeutas que, si es necesario, se opongan al sistema de valores de nuestros padres para acompañarnos hacia nuestra verdad. Estoy convencida de que cuando uno inicia una terapia, puede y hasta debe esperarlo, sobre todo si ha llegado a un punto en el que puede tomar en serio el mensaje de su cuerpo. Esto me escribió, por ejemplo, una joven llamada Dagmar. Mi madre tiene una enfermedad de corazón. Me gustaría ser simpática con ella, hablar con ella junto a su cama, e intento ir a verla tan a menudo como puedo. Pero cada vez me entra un dolor de cabeza insoportable. Me despierto de madrugada bañada en sudor y, finalmente, entro en estado depresivo y tengo pensamientos suicidas. En los sueños me veo de pequeña, cuando mi madre me arrastraba por el suelo y yo gritaba y gritaba. ¿Cómo puedo conciliar todo esto? Tengo que ir a verla porque es mi madre, pero no quiero acabar con mi vida ni estar enferma. Necesito a alguien que me ayude y me diga cómo puedo tranquilizarme. No quiero mentirme a mí misma ni a mi madre jugando a ser la hija simpática, pero tampoco quiero ser cruel y dejarla sola en su enfermedad. Dagmar acabó hace unos años una terapia en la que perdonó a su madre su crueldad, pero en vista de la grave enfermedad de esta, volvieron a asaltarle las viejas emociones de niña, emociones que la confundían. Hubiese preferido suicidarse a no poder responder a las expectativas de la madre, la sociedad o la terapeuta. Le encantaría ser ahora la hija amorosa que acompañara a su madre, pero no puede serlo sin mentirse a sí misma. Su cuerpo se lo ha dicho inequívocamente. Con este ejemplo no pretendo defender que no haya que asistir a los padres con amor ante la muerte. Cada uno debe decidir por sí mismo lo que le parezca correcto.
Pero cuando nuestro cuerpo nos recuerda con tanta claridad nuestra historia de malos tratos sufridos en el pasado, no tenemos más opción que tomar en serio su modo de hablarnos. En ocasiones, las personas desconocidas pueden asistir mucho mejor a una mujer en su último trance, porque no han sufrido a manos de esta. No necesitan obligarse a mentir ni pagar la mentira con depresiones, y pueden mostrarse compasivas sin tener que fingir. En cambio, es posible que los hijos se esfuercen en vano por albergar buenos sentimientos que tal vez se resistan a aparecer. Y se resisten porque los niños de adultos siguen supeditando sus expectativas a los padres. Y, aunque sea en el último momento, les gustaría recibir de los padres moribundos la aprobación que no han sentido en toda su vida. Dagmar me escribió: cada vez que hablo con mi madre siento que un veneno recorre mi cuerpo y forma una úlcera, pero no puedo verlo, porque si lo veo, tengo sentimientos de culpa, y entonces la úlcera empieza a supurar, y entro en estado depresivo. Así que vuelvo a intentar a aceptar mis sentimientos, y me digo a mí misma que tengo derecho a sentirlos, a ver la intensidad de mi irritación. Cuando hago esto, cuando acepto mis sentimientos, aunque estos raras veces sean positivos, recobro el aliento. Empiezo a darme permiso para ser leal a mis verdaderos sentimientos. Cuando lo consigo, me siento mejor, más viva, y la depresión desaparece. Y, sin embargo, contra mi voluntad, trato continuamente de entender a mi madre, de aceptarla como es y de perdonarle todo. Algo que cada vez pago con depresiones. No sé si este razonamiento basta para curar las heridas, pero me tomo mis experiencias muy en serio. No como mi primera terapeuta. Ella quería mejorar a toda costa mi relación con mi madre. No podía aceptarla tal como era. Yo tampoco. Pero, ¿cómo voy a respetarme a mí misma sin tomar en serio mis verdaderos sentimientos? Porque entonces no sabré quién soy ni a quién respeto. Este deseo de ser diferente para facilitarles la vida a los padres ancianos y, finalmente, obtener su amor es comprensible, pero demasiadas veces entra en contradicción con la necesidad genuina, apoyada por el cuerpo, de ser fiel a uno mismo. Creo que el respeto a uno mismo se desarrollará de manera automática en cuanto dicha necesidad pueda satisfacerse.